Hoy en Cara a Cara platicamos sobre el primer año de Donald Trump con analistas, internacionalistas y de los temas públicos del día. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueva mañana con 5 minutos, como usted sabe, el día de mañana, 20 de enero, sábado, Donald Trump cumple un año al frente de la Casa Blanca. Fue electo, usted se acordará bien, en noviembre de 2016. Las apuestas a inicio de 2017 decían hasta qué día llegará Donald Trump. Los 100 días los superó, sus primeros 6 meses al frente de la Casa Blanca, repleto de escándalos, tweets, fake news y todo lo que ha incorporado al ecosistema político Donald Trump, pero ahí sigue. Creo que termina 2017 con mejores perspectivas de lo que nos imaginábamos, sobre todo por la aprobación de la reforma fiscal en los Estados Unidos. Y en 2018 Donald Trump, el Partido Republicano, se enfrentan a un proceso electoral polarizado que concluirá en noviembre con las famosas elecciones intermedias. Y para analizar lo que ha significado el primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, saludamos al maestro Francisco Santanes, profesor de la Panamericana. ¿Cómo estás, Francisco? Enrique, muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Gracias por acompañarnos. Y a un habitual, el maestro Andrés Barba, colaborador de Zona 3 e internacionalista de la UNIVA. ¿Cómo estás? Un gusto, Andrés. Enrique. Muy buenos días a todos. Pues, ¿cómo ven? Un año de Trump. ¿Lo veían así? ¿Pensaban que iba a llegar peor a su primer año, Francisco? Bueno, la verdad es que la sorpresa es que hubiera sido sorpresa que hubiera cambiado, ¿sí? De entrada. ¿Por qué? Porque todo el proceso de pre-campaña, campaña y demás, pues él mostró cómo es, ¿sí? Realmente sí pensábamos un poquito que el resto del Partido Republicano le iba a amarrar un poco las manos o la boca, se le iba a tapar en cierto sentido, pero... El tuit, ¿no? El tuit, exactamente. Pero vemos que no, que realmente él sigue siendo Trump. Y pues realmente causando muchos dolores de cabeza a más de uno. Pero no termina tan mal 2017, Francisco, me parece, ¿no? No, la no reforma termina tan fiscal mal. es su gran logro. Yo no la comparto, ese tipo de propuestas fiscales, pero me parece que para él es un éxito, ¿no? Exactamente, y así lo cacareó, ¿no? O sea, como su gran logro. Digo, él llegó tratando de cumplir todas sus promesas de campaña, tratando de distanciarse lo más posible de Barack Obama, del estilo Obama, y creo que tarde llegó, pero esta reforma fiscal pues es lo que él presenta como su, ¿no? Exactamente, y te apuesto que cuando llegue el mensaje a la Unión a fines de este mes de enero, pues va a ser lo que más va a proclamar, ¿no? Su reforma fiscal. Andrés. Pues fíjate que yo sí pienso que el saldo es negativo en la gran mayoría de los temas que pudiéramos estar viendo. Sí es cierto que la reforma fiscal le ha dado como un respiro pues al presidente. No me parece la panacea, honestamente, me parece que es una reforma fiscal un poco trasquilada por el mismo partido, ¿no? Sí, por el mismo partido republicano, pero además que genera este riesgo que siempre ven los norteamericanos y curiosamente, especialmente, o de manera especial, los republicanos de este sobreendeudamiento el déficit, que ya es atroz. Sí. O sea, tienen 14 billones en español, 14 billones en deuda o 14 trillions, sería en inglés, o sea, es un mundo de dinero. Sí, nada más que ellos imprimen la lana, entonces claro, se pueden endeudar un poquito más que el resto, ¿no? Porque pero como sea, dólares. Como sea, es un endeudamiento, altísimo, que es el más grande del mundo. Y está basada esta reforma fiscal también en una expectativa que vamos a ver si se va a cumplir, porque es bajarle los impuestos sustancialmente a las empresas, a las industrias grandes poderosas, en la expectativa de que ese dinero que se van a estar ahorrando lo van a estar invirtiendo para crear nuevas fuentes de trabajo, nuevas fábricas, etcétera. Y vamos a ver si eso es lo que terminan haciendo estas compañías. O metiéndose en la bolsa, ¿no? Así es, sí. Como los grandes bonos que siempre se reparten las instituciones financieras. Y ¿no? ojo, también la implementación de la reforma tiene mucho que ver con los estados, porque no necesariamente todos los estados van a bajar el famoso ISR corporativo a ese nivel. Eso es lo federal, ¿no? Pero también hay impuestos estatales, ¿no? Sí, y sobre todo ver, digamos, qué tanto impacta en esta zona de
se me fue el nombre, ¿cómo le dicen? Pero todos estos estados industriales. Trumpland. Sí. La zona fuerte de Trump, ¿no? Toda la zona donde regularmente se votaba por los demócratas, de Michigan, Wisconsin, Illinois, Indiana, toda esta zona. Que se fue hacia Trump en la última elección. Este círculo obrero, esta línea obrera, pues, de las grandes industrias, donde está Detroit, por ejemplo, también está Chicago, que siempre votaban por los demócratas porque pues tenían una línea más social, más cercana al trabajador, y que sorpresivamente en el 16 pues terminaron apoyando a Donald Trump por este discurso cercano a las clases bajas y al engrandecimiento de las clases trabajadoras americanas. Los trabajos que se fueron, ¿no? Así es, pero con las elecciones locales que han estado sucediendo, digamos, por goteo, como esta última que hubo también en esa parte, o en Alabama, hace un poco más de tiempo, pues le han estado dando la espalda al presidente Trump, y me queda la duda, la verdad, si no se está repitiendo algo parecido a lo que vivimos aquí en México, por ejemplo, cuando llegó Vicente Fox de presidente, que era la novedad, tenía grandes niveles de aprobación, era alguien pues fresco, digamos, en la política mexicana, podía uno o no estar coincidiendo con él, pero como sea ya no era lo que siempre habíamos tenido. Totalmente. Y finalmente su estilo personal de gobernar, como decía Daniel Cosío Villegas, este estilo dicharachero de estarse dando besos, no sé, afuera de las puertas del Vaticano, haciendo viajes pues muy jocosos, por decirlo así, al extranjero del presidente Fox, terminaron generándole pues animadversión entre el electorado y entre la gente en México, ¿no? Vamos a ver si aun cuando salgan éxitos de Donald Trump, la gente termina no perdonándole este estilo confrontativo, grosero, vulgar, en fin, que termina pues marcando su primer año de presidencia, yo creo, ¿no? A ver, yo creo, Francisco, no sé si coincidas conmigo, me parece que Trump no ha dejado de ser un tipo detestable, racista, xenófobo. Bueno, ayer nos volvió a dar un golpe en las declaraciones, estaban diciendo que México es el país más peligroso del mundo. Tal vez las cifras puedan llegar a avalar algunas de sus consideraciones, pero lo interesante me parece es que si vemos la forma en que comunica Trump, parece que los temas se nos olvidan. A pesar de tener todo esto de ser detestable, racista, es un genio de la comunicación Trump. Realmente, o sea, ves, los nexos de Rusia ya no los estamos discutiendo. Ya parece que estamos discutiendo más de Rusia en México que lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Con un tuit es capaz de cambiar la conversación, de ir hacia otros temas, de que se discutan otras cosas, de entregarle un premio de fake news al New York Times. Es decir, me parece que su administración es sobre todo comunicación, ¿no? Sí, y no tradicional. Pero eso es lo inédito, ¿no? Digo, sí. Ahora sí que es algo completamente fuera del molde y que a fin de cuentas así se presentó él, ¿no? Alguien que iba a romper con el sistema, alguien que iba a sacar el gobierno de Washington para dárselo a la gente y demás, y él está tratando de poner el ejemplo, ¿no? En el sentido de decir yo no voy a ser políticamente correcto, etcétera, y como dices tú, la comunicación, esa habilidad de comunicar sus ideas, aunque sean a veces muy impulsivas, pues es lo que le sigue dando cierta base de apoyo, ¿sí? Obviamente hay mucha gente que está en contra de él, sobre todo los que no querían, los que no votaron por él, pero realmente creo que esta habilidad, como dices tú, de ser disruptivo, como se dice hoy en día con sus mensajes, pues hace que la gente voltee para otro lado. Sí, es eso, ¿no, Andrés? Una estrategia para distraernos, porque de pronto hay un problema, más o menos la investigación del nexo con Rusia está empezando a acercar a su espacio más cercano, a sus colaboradores, y dice, miren, allá va México y hay un muro ahí que tenemos que hacer, y todos con un tuit volteamos. Tiene esa capacidad, ¿no? De salir, parece no tan golpeado de los escándalos. Claro, pero eso hace, digamos, igual de grave su presidencia, sí. Porque los temas puede uno estar volteando para otro lado, pero los temas no se van a ir. O sea, no se va el hecho de que Estados Unidos ya es ahora, hace unos meses no lo era, pero ahora ya es el único país que no está en los acuerdos, digamos, de París sobre cambio climático, estas autorizaciones para reducir los espacios geográficos de las zonas protegidas ambientalmente en los Estados Unidos, de las prohibiciones de viaje o de residencia a poblaciones musulmanas o latinas, o estos comentarios sobre El Salvador, sobre Haití, sobre países africanos, en fin, entre muchísimas otras cosas. Caray, es que hay como para... Diarias, ¿no? Diarias, sí, y todos los días hay un tema que se va haciendo menor porque después surge otro y luego surge otro. Las declaraciones estas
pues caray, no, es que ya no sabe uno ni cómo describirlas, sobre el tamaño del botón nuclear de Corea del Norte y el de los Estados Unidos. Esa ni pa' cantina, ¿no? Híjole. Digo, tal vez a la 1 de la mañana, pero no, ¿quién? El problema es que el problema es que estamos hablando de la primera potencia económica del mundo, lo voy a decir así entrecomillado, del líder famoso, esta frase que les encanta a los americanos, del líder del mundo libre, que eso, bueno, puede ser muy de Guerra Fría o lo que sea, pero sí es un líder, Estados Unidos, o lo ha sido durante muchos años, entre las democracias occidentales, entre lo que es, y lo vuelvo a poner entre comillas, lo que es correcto, lo que no es correcto, los pesos, contrapesos, lo de limitar el poder del presidente, lo de darle mucho juego al Congreso, o sea, este tipo de imagen de los Estados Unidos que se había tenido desde la posguerra y antes. Y que Obama logró un poquito enmendar, ¿no? Así es, porque uno pensaba mundo, ¿no? Que lo peor ya lo habamos visto. Con Bush, sí, y pues no. Eso yo creo que es lo más dañino que estamos. A mí me parece que el mensaje, observando. Más allá de eso, es que también Estados Unidos tiene contrapesos muy sólidos. Este señor no ha podido hacer el 95% de las cosas que propuso. Y no porque no quiera, sino porque tiene un Congreso que sí fiscaliza, incluso un partido republicano que no le pasa todas sus propuestas, un poder judicial que funcione, que lo limita, una diplomacia que hace su trabajo. Es decir, me parece, Francisco, que lo que demuestra es que Estados Unidos es una democracia sólida, que tiene sus problemas clarísimos que los hemos analizado muchas veces, del dinero en las elecciones, el poder corporativo, el crecimiento de la desigualdad, pero al final las instituciones funcionan para limitar el poder del presidente. Sí, el famoso checks and balances, ¿no? Los frenos y contrapesos, en donde precisamente se limita, ¿no?, el poder que tiene el líder del Ejecutivo, en este caso el presidente Trump. Entonces, realmente creo que lo primero que pensaron los demócratas cuando tomó posesión fue: hay que buscarle algo para hacerle el impeachment, ¿no? El juicio político. Todos estamos esperando eso y no llegó. Sí, no, pero yo creo que empezaron a pensar con la cabeza un poco más fría, diciendo, bueno, hay que tirarle mejor a quitarlos del Congreso en las intermedias que ya vienen, para empezar a limitarlo más y que no se pueda reelegir, porque no le conviene a Estados Unidos tener un vacío de poder en este caso, porque no sabes quién viene. Si viene Mike Pence, pues a lo mejor Mike Pence va a ser más popular y se puede perpetuar no perpetuar el partido. A Trump le tienes que ganar en la política. Exacto. ¿No? En las elecciones, no a través de los tribunales, ¿no? Sí. Vamos al corte, Francisco Andrés. Estamos platicando sobre el primer año de Donald Trump. Escríbenos, 33 18 80 76 41. Comenta si te ha parecido positivo, negativo el primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. ¿Qué te parece la actitud en general de México en la relación bilateral? Escríbenos, estamos en vivo en Cara a Cara. Mañana con 21 minutos estamos conversando sobre el primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Llegó al primer año porque cuando iniciamos 2017 las apuestas eran qué día llegaba el impeachment, el juicio político contra el presidente. Pues duró un año y parece que también puede enfrentar las elecciones intermedias con alguna posibilidad de mantener mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Platicando con Andrés Barba, colaborador de Zona 3, de la UNIVA, académico, y Francisco Santana, profesor de la Universidad Panamericana. En materia de relaciones internacionales, ¿cómo han visto el primer año de Trump, Andrés? El tema Corea del Norte, que también estuvo ahí presente en la agenda, la relación con Rusia, incluso la relación con México, que ha sido importante en el discurso del presidente. No sé cómo analizas en materia de relaciones internacionales. Pues de sombras, porque lo que le ha metido la administración Trump al sistema internacional pues ha sido sobre todo incertidumbre, o una certidumbre de que ya el sistema ya no puede contar igual con los Estados Unidos, de un escenario unilateral que deja el ejemplo también para otro tipo de democracias o otro tipo de países, que el unilateralismo pues sí es válido, no que ya íbamos a actuar de forma multilateral en un escenario que había implantado los Estados Unidos después de la posguerra, pues ahora es él mismo el que lo sabotea, ¿no? Un país muy convenenciero, digamos, que le da, que por un día ataca a China por el déficit fiscal, que es impresionante a comparación, por ejemplo, del nuestro. Ellos traen un déficit con China de 300,000 millones y con nosotros es como de 60,000, 60 y algo. Pero hay un día en donde surge un tuit, una declaración en donde a China le va muy mal con el presidente americano, y otro día es el aliado al que busca para mediar con Corea del Norte.
en donde el tema, digamos, de estas islas artificiales que se están haciendo en el Mar del Sur de China ya no son relevantes, amenaza con que va a mandar una flota completa, pero la flota está estacionada en Australia. En fin, o sea, ¿qué es serio, digamos, en la presidencia de Donald Trump a nivel internacional? Hace unos días estaba leyendo que buena parte de los funcionarios, digamos, de gran trayectoria en el Departamento de Estado están renunciando o simplemente están minimizando su papel en la diplomacia americana. Y no se diga los africanos, vaya, los que están en África, ¿qué papel? Sí, es que pierde credibilidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, digamos, en un escenario así, con un presidente tan caótico en sus declaraciones, y es cierto, digamos, su comunicación política le sirve en el mercado interno, pero a nivel internacional es un caos. Ha tuiteado 2.600 veces desde que llegó a la Casa Blanca y esa es su forma de comunicarse, ¿no? Y los aliados, digamos, los aliados tradicionales, sí, ¿no? La Unión está... Europea, a Angela Incluso Merkel. América Latina, ¿no? Los países afines, Colombia, ¿no? Perú en su momento. Francisco, relaciones internacionales de Trump en su primer año. Sí, yo creo que ahora sí que es una palabra que define todo esto es la antidiplomacia, ¿no? O sea, él se brinca todas las formas diplomáticas que se habían, digamos, logrado tener resultados. Digo, no por nada le dieron a Obama un premio Nobel de la Paz, digo, que a lo mejor sorprendió por lo pronto que se le dio al inicio de su administración, sí. Pero que de alguna forma Obama supo mantener una línea más multilateral, más de tratar de mantener esas alianzas, ¿no? Y ahora tenemos un Trump que una de sus principales ideas es, no ideas, sino ya declaraciones, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, eso. Que eso, digamos, independientemente de si se justifica o no, desestabiliza. Hace algunos meses hablaba de que él iba a solucionar el problema. Exacto. Y después declara que mueve la embajada a Jerusalén y que la reconoce como la capital y de Israel. Hoy Mike Pence viaja a Medio Oriente, a Israel, a Jordania y Egipto, tratando de pues restablecer estas negociaciones que bueno, ya el líder de la autoridad palestina dijo, no, nosotros no vamos a negociar con nadie de la administración Trump. Entonces, realmente coincido totalmente con Andrés en que realmente ha sido, digamos, como un huracán que viene en un año a desbaratar lo que se había construido en muchos años de diplomacia y de esfuerzos, no solamente de presidente, sino del Departamento de Estado, que pues prácticamente está borrado en estos Y dos reflexiones adicionales ahí. Yo creo que una es estos espacios que está dejando Estados Unidos, donde está dejando de ser, digamos, el país pues que lidera el debate o las soluciones incluso, ¿no? O el diálogo, vaya, entre varios países multilateral, pues obviamente lo están ocupando otros países. O sea, las acciones militares por las que el ISIS o el Estado Islámico, digamos, se ha visto reducido, digamos, su capacidad ahí destructiva en Siria y en estas zonas cercanas también con Irak, el norte de Irak, la recuperación de Mosul, todo esto, a veces da la impresión de que son más resultado de la intervención de Rusia, de Turquía, sí de la asesoría norteamericana a Irak, ahí sí, pero el bombardeo loco que se hizo a Siria en su momento, como qué resultado tuvo. O sea, son como golpes de mesa que no tienen ningún resultado. Y la segunda es estos vacíos que se están generando, obviamente los están llenando Rusia o China u otros países. Sobre todo Rusia, ¿no? Rusia y China, yo creo que son los dos países que más... Pero China trae un debate interno muy importante en este momento de transformación del régimen. Me parece que está volteando más hacia adentro. Rusia tiene elecciones, pero Putin sabe que las va a ganar pero como siempre. Pero aún así, Estados Unidos está ausente de la zona pacífica. Me parece que Rusia es el que ha entendido ese papel geopolítico de forma más clara. Es verdad. No niego de Rusia, pero yo creería también que hay que ver el lado de China, porque tiene también sus intereses geopolíticos en su propio vecindario. Que Estados Unidos siempre está encima y la detiene demasiado y ahora está como con mucha libertad. Pero la segunda reflexión era, en algún momento este señor va a terminar su periodo en la presidencia, Estados Unidos va a querer retomar ese posicionamiento, si es que lo quiere, yo creo que sí. Porque puede haber una escalada unilateral de Estados Unidos que dure muchos años. ¿Y cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? O sea, si es un país que ha perdido tantísima credibilidad. Claro. ¿No? A mí me viene a la memoria una frase, no frase, sino una comparación que hacía un diplomático venezolano, Alfredo Toro, de la diferencia entre un país hegemónico y un país imperial. Sí, el país hegemónico es aquel que impone las reglas, pero de una forma en la que el resto de la comunidad internacional las acepta como digamos,
como viables, y un país imperial es aquel que trata de imponerlo, pero que realmente el resto de países como que no encaja con lo que se quiere. Entonces creo que Donald Trump trae más esta idea del imperio, que bueno, lejos vemos a un imperio como el romano, como el que a lo mejor el Estados Unidos de la década de los 90, ¿no? Cuando desapareció la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque tiene otras ideas de imposición, con un discurso que, lejos de ganar aliados, pues los ahuyenta, ¿no? Entonces, como dice Andrés, pues estos países que tienen la capacidad como de buscar estos liderazgos por otras vías, pues lo están haciendo. También un ejemplo de esta ruptura, no ruptura, pero digamos, de ideas de Trump que como que ponen a pensar qué puede pasar, es la venta de armas a Ucrania, ¿no? Cuando sabemos que Ucrania tiene también conflicto, tensión con Rusia, entonces dice, bueno, o a México, Francisco, que también nos están vendiendo que nos están vendiendo armas, ¿no? Sí, no, es un tema muy Andrés, muy en la relación con México, ¿has visto cambios fundamentales de lo que es la relación con Obama a lo que es la relación con Trump? Bueno, el estilo, empezando por ahí, el estilo de llevar la relación con México. Desde luego, no hay que olvidar cuando llegó el presidente Peña al poder, hubo un momento en donde hubieron muchas diferencias con el gobierno americano. O sea, no era el gobierno de Calderón con el gobierno de Obama. Bueno, le cancelaron una visita. Por ejemplo, Eso. o también digamos, desde el gobierno mexicano se anunció con bombo y platillo, no sé si recuerdan, que de ahora en adelante, se dijo en aquel momento, en la entrada del gobierno mexicano, el nuevo, la relación pasaría siempre por gobernación. Todos los temas de seguridad iban a pasar por gobernación. O sea, se acababa el periodo en donde la Marina se comunicaba directamente con la Defensa, Es lo de Calderón, la Sedena ¿no? también, Sí. la Fiscalía con tal, la Cancillería, o sea, todas las agencias mexicanas con sus contrapartes directamente, estableciendo diálogo y generando, pues sí, mucho diálogo, mucha colaboración, muchos amigos, pero también un caos en términos del control, ¿no? Sí. Entonces Peña vino a cambiar un poco eso. Y generó fricciones con el gobierno de Obama. Pero como sea, pues fueron sobrellevándose en la medida que la colaboración pues era necesaria, se encontraban Y los dos soluciones. entienden la diplomacia un poco, ¿no? Y además en el gobierno de Obama se entendía que era necesario pues adaptarse a un gobierno diferente, que las cosas iban a cambiar y que le convenía a Estados Unidos seguir la relación con México por las buenas, vaya. Pero ahora pareciera que pues ni siquiera se entiende. Yo creo que por supuesto que se entiende, pero se da la impresión en la opinión pública de que no es importante llevar las cosas bien con México o con otros países. O sea, que nosotros establecemos la agenda, nosotros son a los que tienen que estar, pues casi me atrevería a decir, obedeciendo, ¿no? Que es nuestra política la que tiene que estar Se metió mucha idea en ¿no? Estados Unidos de que Obama era más servil, ¿no? Ante el resto del mundo. Que llegaba un presidente a decir, no, se acabó. Sí, de hacerse respetar, ¿no? En esta idea de que todo el mundo se burla de Estados ¿Recuerdas Unidos. aquella frase de Robert Kagan que decía, el multilateralismo es para los débiles? Esa es la idea de Trump. Sí, ¿Para qué voy a ir a pactar si es un soy- gobierno yo soy fuerte, realista ¿no? completamente, Sí, completamente realista. Ahora, en el caso del gobierno mexicano, Francisco, ¿has visto alguna reacción? ¿Crees que han manejado bien todos los focos que se han prendido? Telecán, relación migratoria, seguridad. ¿Te parece que el gobierno mexicano ha habido un manejo adecuado de las relaciones con Estados Unidos? Yo creo que, como dices, ha sido más reactivo que proactivo, ¿sí? Yo siento que digamos, cuando se habla de esto de los Dreamers y que se van a... el DACA, ¿no? Que van a regresar 800,000, etcétera. Pues sí, ahí surgen los discursos no solamente del gobierno, sino de universidades, nosotros los vamos a recibir y demás. Pero realmente creo que no hay no solamente de este gobierno, sino de muchas administraciones anteriores. Creo que al gobierno mexicano siempre le ha faltado la capacidad de cabildear, ¿sí? De hacer lobbying en Washington. ¿Por qué? Porque muchas veces se van directamente con las cabezas, ¿no? Presidente, etcétera. Pero hay otros grupos parlamentarios, el Poder Judicial, etcétera, que también pueden influir mucho en esta Ese se movía ¿no? bien, ¿no? El ex embajador. Exactamente. Sí. Pero creo que ha faltado mucho esta parte, ¿no? Digo, desconozco, no he seguido muy al pie de la letra lo que ha hecho Jerónimo Gutiérrez ahora sí que en lo que lleva el de embajador, pero digo, siento que ha sido más reacción que colocar la agenda ¿no? de debate. Vamos al corte y le preguntamos su opinión también a Andrés Barba. 9 con 36 minutos. Andrés Barba, la reacción de México ante Trump, ¿cómo la calificas?
Pues mira, yo diría un poco lo opuesto que ha dicho Francisco. Yo creo que sí ha hecho el gobierno mexicano cabildeo con muchos sectores en Estados Unidos. Estoy pensando en gobernadores de estados, incluso republicanos como este gobernador de Ohio, que fue pues uno de los muy pocos que no estuvieron ahí en la toma de posesión de Donald Trump, y que pues le ha criticado que le ha criticado de forma muy dura. Se ha hecho también con empresas, las agropecuarias, por ejemplo, de la zona del Midwest, ¿no? Del medio oeste americano, que dependen pues casi absolutamente de las compras de granos que hacemos los mexicanos, de todo lo que ellos producen, y que van a tener pérdidas gigantescas si se desmorona ahí la posibilidad de que haya libre comercio. En fin, o sea, se ha hecho mucho cabildeo, incluso hasta con artistas o con comentaristas de programas de debate público, en fin, en los medios tradicionales en Estados Unidos, pero... Sin éxitos, ¿no? Eso está claro. Por lo menos sin que se note. No, pero sin éxitos en la agenda. Sí, por eso. No se ha modificado nada la no propuesta de Trump con relación a México. O sea, pueden haber pronunciamientos de gobernadores americanos, de legisladores, de líderes de partido en los estados o incluso en las cámaras federales. En fin, pueden haber pronunciamientos positivos hacia México. Y si acaso, Enrique, lo único que se me ocurre que pudiera ser un éxito, pero igual y no revelado como tal o no presentado como tal, es que pues no haya subido la intensidad, digamos, de los ataques de Donald Trump a partir de todo esto, pero pues habrá que ver si es resultado de ese cabildeo que se ha hecho. O de que él ve que ya tampoco hay tanto impacto como antes. Es posible también, es posible. ¿Has visto algún beneficio de esta negociación con Estados Unidos, Francisco? Es decir, algún tema donde Trump haya cambiado un poquito de idea, mejores perspectivas para el Tratado de Libre Comercio. No, yo creo que Trump como líder, como persona, sigue con la misma... con la misma lógica desde que inició. Y lo vimos ahora que salió este tema de la entrevista a John Kelly, en donde él dice México no va a pagar por el muro, Trump estaba mal informado y demás. E inmediatamente Trump saca sus tweets diciendo, no es cierto, mi idea del muro sigue vigente desde el inicio. Que lo va a pagar o lo va a reembolsar, pero de alguna forma. Directa o indirectamente se va a pagar, etcétera. Creo que Trump sigue igual, pero lo que sí es cierto es que, y lo hemos visto en todo este año, que todo el Inner Circle, todo el círculo de asesores de Donald Trump que él eligió como sus personas más de confianza, pues prácticamente todos ya cambiaron, ¿sí? Para poner a gente más cercana al Partido Republicano y tratar de, pues ahora sí digamos, manejarlo un poco más como títere, aunque no le pueden tapar la boca tan fácilmente o quitar el tweet, pero sí darle ciertas, digamos, consejos, ¿no? De cómo hacer, qué hacer y en qué momento hacerlo, ¿no? Creo que eso es lo que sí ha cambiado, ¿no? Tenemos a este John Kelly como una de las personas más con más poder, pues, dentro de la Casa Blanca de Washington, que bueno, relativamente sensato. Exactamente, creo que es de las personas al lado Trump parece, ¿no? Sí. El dueño de la moderación. Sí, precisamente porque tiene mucho más colmillo político, ¿sí? Pero tenemos digamos, a un Rex Tillerson como secretario de Estado que, bueno, ya duró mucho ahí, ¿no? Porque es un petrolero que realmente sabe poco de lo que es la diplomacia y demás, bueno, y que hace lo que Trump le dice. Que sabe muy poco de ser presidente. Es que no tengo un petrolero. Exactamente. Ahora sí que no sorprende, ¿no? Ahora, Andrés, el martes empiezan la tercera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio. Empezó el año, me parece, con malas perspectivas. Parece que no habrá renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio. Si tuvieras que apostar por alguna de los posibles desenlaces, ¿cuál sería? ¿Que se acabe el tratado? ¿Que siga de otra manera? Pues mira, yo a veces me da la impresión de que este proceso de negociación es más como una bolsa para golpear del presidente americano, que está ahí disponible para cuando necesita punching bag, ¿no? generar ahí como un tema de debate, de que le conteste el presidente de México o los gobernadores de México, en fin, que genere ahí como reacciones y que para su base electoral pues le resulte redituable de que pues sí está golpeando a este país que ha abusado tanto de Estados Unidos y que manda millones de migrantes, ¿no? En fin, o sea, cantidad de abusos que hemos cometido en su discurso a su país. Yo creo que el papel de México aquí debe de seguir siendo el que lleva, quiero decir, debe seguir siendo el de seguir el juego, digamos, seguir el juego, la negociación, tratar de encontrar calladito respuestas positivas, sí, porque no somos la parte más fuerte en la negociación. Pero cuando no eres la parte más fuerte de la negociación, tienes que jugar en las reglas que te ponen, pero tratar de sacar Canadá sí ventajas habla, discretas. Canadá sí habla, coloca temas sobre la mesa, temas que le importan a México nada.
No sabemos ni siquiera dónde está entrampada la Pero negociación. no hay un ataque igual a Canadá. No, que yo hay lo con entiendo nosotros. perfecto. El pero déficit con Canadá no me es refiero el a que mismo aquí que el que parece se tiene que con nos vamos a nosotros. tragar la que Trump diga. Pues no necesariamente. En Yo Canadá creo que ahí- pusieron algunas líneas. Yo creo y que dijeron, aquí no negociamos. ahí más bien hay que ver el tema de la comunicación Sí. como factor esencial para analizar el proceso de negociación. Si el gobierno mexicano no está comunicando lo suficiente, mi impresión es, cada vez que Ildefonso Guajardo sale a decir algo acerca del proceso de negociación, es para nosotros, es para el Sí, público sí. interno de Sí, México. completamente. No es Y para el para- y para público el empresario sobre norteamericano. todo, ¿eh? Sí, Me parece que ni siquiera generar fíjense. calma, generar tranquilidad, Es digamos, lo estamos haciendo bien. Pero si se acaba tampoco es el fin del mundo, bajar expectativas. Así es, ¿no? así es. Pero digamos, que haya una comunicación y les vamos a exigir esto y si no aceptan, entonces nosotros nos retiramos. No nos conviene tomar esa postura. No somos la parte fuerte en la mesa de No, negociación. no digo bravuconadas, pero sí más información. ¿Qué le interesa a México? Yo no sé, ¿eh? O sea, Bueno, ahí valdría la pena a lo mejor digo, lo sé invitar por- a por- Ildefonso por- Guajardo para preguntarle Sí, no, cuáles pero- son los sectores más no, importantes pero, para nosotros. por Pero de ejemplo, entrada ya lo podemos lo sé imaginar. por algunos académicos que escriben sobre el tema pero en realidad no sé qué está negociando México, realmente. Me parece que ahí fue falta de información, no para los empresarios, para tranquilizarlos, para en general para todos. Y mira, ¿no? uno puede hacer conjeturas. Si estábamos negociando, por ejemplo, el tema del contenido original, digamos, de las piezas estas con las que se hacen los automóviles, para que se quede alrededor del 60% y no suba al 80 y tantos por ciento como quiere Estados Unidos, parece que no nos ha ido muy bien. Porque ahora ya las declaraciones últimas de Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, han sido, bueno, es que hay que ceder también en algunas cosas. pues en todo, a lo mejor hombre. sí hay que permitir, hay que Lo que- evaluar. Lo O sea, que quiere ya este se gobierno está es que echando un aunque poco para el atrás, tratado ¿no? sea perjudicial para México, que no se acabe. Me parece que eso es lo que quiere. Que es el gobierno mejor mexicano. escenario para nosotros, pero hay que ver No si sé. a qué costo, ¿no? Por eso, tal vez lo mejor es que se acabe con mejores condiciones para México, o las condiciones de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Sí. Francisco, me piden en Twitter que hablemos de Rusia y de lo que está sucediendo. No sé si ustedes me puedan dar su opinión, Francisco, sobre si creen que Rusia tiene algún interés en intervenir en las elecciones en México, les parece más un asunto que se discute en las elecciones, o Estados Unidos quiere intervenir. ¿Cómo ven, digamos, los actores internacionales en la elección nacional en México? Bueno, yo creo que Estados Unidos, primero que nada hablando de este país, en todo este año no se ha visto una línea específica en lo que es su política exterior. Sí, realmente salen cosas muy improvisadas, como ya lo hemos estado discutiendo a lo largo de estos minutos. Entonces, realmente no me queda claro cuál sería una estrategia lógica de Estados Unidos para intervenir en las elecciones. Posiblemente estén analizando, no digo Trump, pero sí algún equipo cercano a Trump, los perfiles de los candidatos, posibles candidatos y demás, para tratar de identificar a quién pueden, digamos, apoyar de alguna forma, ¿no? En el caso de Rusia, bueno, se habló también de Rusia en Cataluña, por ejemplo, Sí. en la desestabilización de Y en la elección del 21 de diciembre también. Con Francia también. Bueno, se habla en todos lados de Rusia. Sí. O sea, ahorita Entonces, es realmente- la Guerra Fría 2.0. Sí, entonces realmente no sabemos a ciencia cierta si existe realmente este interés o no. Obviamente Rusia, como bien decía Andrés hace rato, pues es uno de los, o si no el país que más está tratando de aprovechar esta desestabilización interna, principalmente de Estados Unidos, con el líder que tiene, ¿no? Con el presidente Trump. Entonces, digo, no sería nada raro pensar que estén, digamos, usando estas estrategias más nuevas de la cibertecnología para tratar de mandar mensajes, ¿no? Estos mensajes que como decías en el bloque, pues crean un marco para que la gente se vaya por cierta corriente, ¿no? Y el tema Putin, pues es tratar también como de desestabilizar o cambiar el sistema, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema más o menos, con transición de partidos, pero que hemos tenido en México, pues no sería raro pensar que si él quiere cambiar el sistema, pues a lo mejor se vaya también por un candidato que cambie el sistema aquí en México, ¿no? ¿Ves, Andrés, a Putin y a Trump en la elección en México? Mira, yo creo que lo que hemos estado viendo de Rusia nos deja ver una tendencia de que todo lo que debilite el papel de Estados Unidos, ellos le apuestan, o por lo menos le prestan atención, ¿no? Y ya depende de las circunstancias, es donde si intervienen o no intervienen. Si en México se genera la posibilidad de que haya un nuevo presidente, que sea contrario al acercamiento con Estados Unidos y todo esto,
vaya, no soy ingenuo, yo creo que pues hay la posibilidad de que a lo mejor haya una intervención rusa. Ahora, eso quiere decir que determinado candidato, y pensando sobre todo en Andrés Manuel López Obrador, está aliado con los rusos para que le ayuden a generar una percepción pública de que él está en contra de... Me parece una locura, francamente. Sí, la verdad. ¿No? O sea, una cosa es el interés de Rusia para debilitar a Estados Unidos, sí, por supuesto, y otra cosa es lo que hagan aquí los candidatos. Me parece interesante cómo lo planteas, porque yo he escuchado una cosa y la contraria. Porque dicen, es que le conviene a Rusia tener a Andrés Manuel porque Andrés Manuel es anti-yanqui. Entonces, pues, les conviene. Pero después me dicen, no, es que a Donald Trump le conviene que esté alguien como Andrés Manuel, porque es muy cercano a él y en sus posturas dices, a ver, ¿a quién le conviene Andrés Manuel? ¿A Putin o a Donald Trump? Me parece que es como... blanco y negro, ¿no? Un debate que no sé si nos está llevando a algo, ¿no? En realidad, me parece, no sé, ¿qué opinan? Y que es muy parecido, por cierto, a estas ideas que había, pues sobre todo en los 90, sobre el Partido Acción Nacional que tenían líderes del PRI en aquel momento, ¿no? El gobierno. Estoy pensando en Manuel Bartlett, por ejemplo, ¿no? Que decía, es que votar por este partido, por el PAN, era apoyar a dos enemigos legendarios de México, que es la Iglesia y Estados Unidos. Y lo decía Manuel Bartlett. Que Calderón, perdón, era son estos mitos que siempre uno sabe en la comunicación política, siempre el tema del mito es, generar mitos tiene un propósito en particular. Esto de Rusia, pues puede ser verdad que le interese a Putin infiltrar ahí intervenciones. Pero es que no hay evidencia, ¿no? Digo, más que la televisión rusa. Y la habrá, a lo mejor en su momento, si es que lo llevan a cabo, ¿no? Pero que eso implique que los candidatos, los tres por lo menos que más figuran, estén, digamos, acercándose a Rusia, ayúdame por favor. Francamente me parece desorbitado. Andrés Manuelovich, Nidov, Anaya. Vamos al corte, estamos platicando sobre temas internacionales, sobre la relación México-Estados Unidos. Al regreso leemos sus mensajes al 33 18 80 76 41. De la mañana con 52 minutos, estamos en viernes platicando sobre temas internacionales. Opina con nosotros. ¿Cómo calificas el primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca? Nos dice Ernesto González Guevara, siendo académicamente correcto, las relaciones internacionales de Trump pueden definirse bien o como la política internacional del garrote, o mejor como la diplomacia redneck. Saludos, dice Ernesto González Guevara, y nos dice, ay Kissinger, ¿cómo te extrañamos? ¿Sí? ¿Les parece o no? Bueno, tal vez la sensatez de un hombre que sabe, pero Kissinger era la realpolitik como la que estamos viendo ahora, solo que en otro pues más elegante además, ¿no? Sí, sin estridencias, con esta idea de la diplomacia secreta, ¿no? Oculta, escondiendo la mano, ¿no? De acciones. Sí. Pero... Aunque no sé si con la personalidad de Trump le haría caso a un Kissinger, ¿eh? No, ya no estaría ahí. Kissinger pudiera darle mil, digamos, consejos y Donald ¿Cómo Trump le pondría el Henry Loser Kissinger, no? Le pondría algún apodo. 6648. Bien dice, bien de sumiso e incondicional, propia de regímenes impuestos por la mafia institucional. Gracias, Trump piensa subir el salario del esclavo mexicano. Gracias a la desclasificación de los documentos de la CIA, sabemos que los presidentes de este corrupto país son activos. Dios bendiga a Edward Snowden. Lo peor es que nos toca el tema. Esa es, no puedo decir la palabra que dices, mexicana. Este asunto del salario ha generado mucha discusión, ¿no? Que en Estados Unidos y en Canadá propongan que se aumente el salario en México, pero pues por mucho tiempo para Estados Unidos y Canadá era muy rentable que hubiera estas condiciones en México, ¿no? El Tratado de Libre Comercio pues también hizo de México la manufactura del norte. Y para que el americano y el canadiense también consuman a precios que seguramente si ellos produjeran ese tipo de cosas como los autos, pues digo, ahorita les incomodan mucho los salarios, pero durante muchísimos años no les incomodó que en México se ganara tan poco, ¿no? Claro. Alfredo dice, buen programa, coincido, si Rusia interviene, y creo que sí lo hará, será para debilitar un poco más a Estados Unidos. Por otro lado, espero que ya saben quién otra vez se vaya a ya saben dónde. Dice, gracias por dejaros la intriga, aunque digo, nada de intriga, sabemos a quién te refieres. 1927, buenos días, opino que si le encuentran algo al yerno o al hijo del tema Russiagate, tendrán un gran problema. ¿Creen que el Russiagate siga vivo como tema? Francisco, Andrés.
Pues bueno, sigue Robert Mueller ahí, no lo han quitado, entonces creo que esa es sí. una garantía de que el tema sigue vivo. Realmente sí hay muchas cercanía ya con el yerno, con Jared Kushner. Sin embargo, bueno, habrá que ver también hasta dónde se llega, ¿no?, con este tema. Sí, coincido. Aquí yo creo que hay señalamientos que ya ubican a Kushner, por ejemplo, entre la gente que estuvo en contacto con los rusos durante la campaña, abogada, en fin. ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que encontrar tal vez pruebas más contundentes, ¿no? Exacto. Bueno, De en Trump. el caso del FBI. Sí, De Trump, ¿no? Que sí, directamente está involucrado, ¿no? por supuesto. Nos dicen también, Enrique, el gasolinazo 2018 ya está aquí, 17.43 pesos el litro de Magna y quién sabe cuánto más falte por subir. ¿Qué acaso a nadie le importa? El enero pasado la presión social sirvió en algo para detener las pretensiones de alzas, pero ahora no se ve nada. Pues en realidad la presión social fue muy importante, pero no tampoco detuvo nada, ¿no? Al final el impuesto siguió, el gasolinazo siguió y la apuesta por la liberalización de precios de la actual administración. Nos dice John Ospina, que le mando un saludo, nos comenta, confirma el American Way of Life, ver televisión, leer, Fox News, McDonald's, Coca-Cola, todo lo que significa, más de la forma que del fondo, dice. También nos comparte una encuesta en donde queda claro que es el presidente con más baja aprobación, 39% en su primer año de gestión en comparación con los demás presidentes de Estados Unidos en su etapa moderna, pero no sé, yo noto en las encuestas que tuvo un bajón muy fuerte al inicio, sobre todo entre enero y mayo, más o menos, pero que después se estabilizó, ¿no? O sea, no ha perdido más popularidad, no sé si ya está en su núcleo más duro. Y cuando cambió de asesores, yo creo que tuvo mucho que ver. Yo digo, visualizando, él, digamos, por la Constitución tiene oportunidad de reelegirse. Creo que el punto clave, digo, aparte de quién controla el Congreso para esas fechas y quién sea el candidato opositor, creo que la economía estadounidense, cuando llega el momento de la nueva campaña electoral para presidencial, va a definir mucho, ¿sí? Recuerdo a Ronald Reagan, que también tuvo muchas, digamos, medidas impopulares a nivel fiscal, pero cuando llegó el momento de reelegirse, la economía estaba muy bien, el americano promedio tenía mucho dinero y eso le valió. Entonces creo que con Trump va a ser igual, puede tener el mundo en su contra, pero si el americano promedio tiene dinero, no le quita posibilidades. A mí me parece que la reforma fiscal le puede dar eso, ¿eh? Porque ese tipo de reformas fiscal que lo que hacen es bajar impuestos, sí incentivan que la gente gaste. Empieza a gastar porque hay una idea, una percepción de que vas a tener más posibilidades, vas a pagar menos impuestos y por lo tanto se produce más, toda esta idea. Sin embargo, creo que a 5 o 10 años Estados Unidos lo puede resentir. Sí, puede ser que llegue en una buena posición a la elección, pero en 10 años cómo termina, cómo deje el país, ¿no? Ahora, ¿cómo ven en noviembre? Nos quedan un par de minutos para despedir el programa. ¿Cómo ven las elecciones en noviembre? Las posibilidades de Trump de retener las mayorías. Yo creo que el Partido Demócrata va a hacer todo lo posible, sí, como te digo, creo que ya se resignaron un poco a no hacer el impeachment famoso, porque le están apostando a hacer una campaña muy fuerte para tratar de ganar el Congreso nuevamente. La mayoría del Congreso... Los noto medio descabezados, ¿no? Los demócratas. O sea, como que están muy divididos de demasiado peso, ¿no? Están muy divididos todavía. Hay un Joe Biden todavía muy fuerte y demás, pero ya es una persona con cierta edad que tampoco, digamos, tiene la misma energía que antes, Bernie ¿no? Sanders. Bernie también, Sanders, ¿no? otra cuestión. Y como dices, ¿no? Hay muchas como aquí les decimos las tribus, ¿no? O sea, están también muy, ahora sí que cada quien por su lado, y creo que tienen que hacer un trabajo interno para ahora sí que encontrar un camino común y después de allí, pues... Hay algunas señales, ¿no, Andrés, en las elecciones que hubo en 2017, las poquitas que hubo en Estados Unidos, sí, en donde parece que incluso... Eso da a pensar, sí, ¿no? o hace suponer que los demócratas se van a volver a alzar un poco en algunas regiones de Estados Unidos, que están en contra... Sí que están en contra de Donald Trump porque son regiones liberales, digamos que podríamos decir que son regiones típicamente liberales en la sociedad americana, pero también otras que son republicanas, que podrían estar de acuerdo con Donald Trump en algunas de las políticas que propone, aunque no se cumpla lo que sea, pero que no les gusta el estilo del presidente, o sea, que les parece que es un hombre... No, la última fue en Wisconsin. ¿La última elección de representante?
que hubo. Alabama fue una de ellas, ¿no? Ese, No es sé un si es esa, mensajote pero que para perdió el Partido Sureño. Republicano en Por eso, Alabama. eso es O sea, eso es rarísimo. como, sí, por supuesto, como aquí si perdiera el PRI, el Estado de México, o sí, Hidalgo, más o ¿no? menos. Que nunca han perdido. Pero digamos, si estas señales marcan tendencia de lo que vamos a ver de aquí a noviembre, cuando es la elección intermedia, pues sí podríamos ver la posibilidad de que tal vez los demócratas pudieran hacerse el control de al menos una de las cámaras, ¿no? Que eso ya sería un contrapeso. Andrés, gracias por haber estado aquí. Un gusto, Enrique. Francisco, gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Hasta el lunes nos visita el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Javier Corral para hablar de distintos temas de la agenda nacional, y también estará con nosotros Rodrigo Moreno, quien encabeza el Tribunal Electoral, para hablar precisamente del proceso electoral. Soy Enrique Tuceni, hasta el lunes a las 9.